Hola, ¿qué tal? Vamos con nuestro tema 9. Nuestro tema 9 es atención del técnico de enfermería en la preparación del paciente para la exploración. Eh, Posiciones anatómicas, materiales médico-quirúrgicos de utilización más común y atención pre y postoperatorio. Bueno, en cuanto a las posiciones anatómicas, como vamos a hablar de ellas en otro tema, pues no las voy a dar aquí. Aunque las tengo aquí puestas, no las voy a dar en este tema. Entonces, bueno, primeramente voy a hablar de lo que es la exploración médica o exploración clínica, que es un examen o un reconocimiento físico que se realiza en las distintas consultas médicas como parte importante de una anamnesis. En relación al papel del técnico de enfermería en la exploración, hay tres tipos de funciones bien definidas: la función asistencial, la organizativa y la puesta a punto de la consulta. En cuanto a la función asistencial, en la consulta médica debe acompañar al médico. La tarea es cuidar de que todo esté dispuesto, instrumental, recetas, etcétera. Debe de ayudar el técnico de enfermería al enfermo a desplazarse en la consulta, si tiene alguna dificultad, vestirse, bajar de la mesa de exploraciones o todo lo requerido por el personal facultativo, en este caso el médico, que es con quien estamos. En cuanto a la función organizativa, se ocupará de todas las citas por teléfono, cancelaciones, modificaciones de horario, procurar que el número de enfermos cada día pues a la consulta no sea superior ni inferior al que se ha indicado, etcétera. La puesta a punto de la consulta, como sabemos, pues es revisar un poco todo el material, el carro de curas, la lencería que podamos utilizar, etcétera. Y enviar a lavandería la ropa sucia de la camilla. Enviar también el instrumental usado a esterilización y pedir el material que necesitemos para el siguiente día. En la preparación del paciente para exploración hay que tener en cuenta pues, cuidar la temperatura ambiente. Cualquier tipo de exploración, como produce una ansiedad, por lo que debemos explicar las acciones de dicha exploración. La temperatura será 21-22 grados. Luego, pues el paciente debe desnudarse completamente, hay que tumbarlo en la mesa de exploraciones en la posición correcta, dependiendo del tipo de exploración que se realice. Cubrir su cuerpo con una sábana es muy importante, ¿vale? Para preservar su intimidad. En cuanto a la exploración física, pues la exploración física es un conjunto de maniobras que las tenemos encaminadas a la detección de los signos y síntomas de la enfermedad, que normalmente nos orientarán hacia el diagnóstico. Aquí tenemos cuatro procedimientos. Uno sería la palpación, otro la inspección, otro la percusión y otro la auscultación. En cuanto a la inspección, pues aquí observamos visualmente eh, las modificaciones que pueda haber en la superficie corporal a explorar. Tenemos que tener una buena iluminación, como dije antes, y se observará pues, el estado de nutrición, hidratación del paciente y demás. En la palpación obtendremos información clínica de la zona que vamos a explorar por medio del tacto y de la presión. Normalmente obtenemos información del tamaño de los órganos, de la existencia o ausencia de dolor, podemos hablar de tacto rectal o vaginal, etcétera. En cuanto a la palpación podría ser simple, que es sin ayuda de instrumentos, instrumental, que es la que se realiza con ayuda de instrumentos, superficial, que los dedos se aplican suavemente sobre la superficie de la piel, y la piel se deprime aproximadamente 1 centímetro, y la profunda, que aquí ya se deprime unos 2,5 centímetros. En cuanto a la percusión, pues aquí consiste en ir golpeando, como dice la palabra, percutir, con la mano o instrumento cualquier parte del cuerpo. Aquí producimos movimientos y obtenemos sonidos para determinar la posición, tamaño o densidad de una estructura. La percusión la tenemos directa o indirecta,
que es golpeando con la yema del dedo medio de la mano derecha. La indirecta instrumental es con la ayuda de un instrumento. Tenemos la auscultación, que consiste en la aplicación del oído a la superficie del cuerpo del paciente para los ruidos fisiológicos o patológicos que se producen en el interior del mismo. Normalmente esta es una técnica instrumental, ya que se usa el fonendoscopio. La auscultación se emplea sobre todo para estudiar la respiración y la circulación. Dentro de los ruidos respiratorios destacamos las vías aéreas superiores, estridor, las inferiores, roncus o sibilancias y ruidos crepitantes o estertores. Y en la auscultación cardíaca comprobamos el movimiento del corazón mediante el primer y segundo ruido que implican la apertura y cierre de su sistema valvular. En cuanto a los procesos diagnósticos, comentar que el examen radiológico, lo que es la radiología, es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, campos magnéticos u otros, y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico. También se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. La radiología, como sabéis, debe distinguirse de la radioterapia, que no utiliza imágenes, sino que emplea directamente la radiación ionizante, rayos X de mayor energía que usados para el diagnóstico y también radiaciones de otro tipo. Normalmente ya sabéis que son para el tratamiento de algunas enfermedades, como por ejemplo oncológicas. Se divide según el órgano, según su actividad, medicina nuclear. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las radiografías. Las radiografías son longitudinales, es un método explorador por medio de rayos X que nos proporcionan imágenes de algunos órganos, sistemas o partes del organismo de forma no invasiva. En cuanto a la tomografía axial computerizada, que es lo que denominamos como TAC, esta es transversal, es una técnica radiológica que proporciona una imagen transversal, un corte de una parte del organismo. La ecografía son ondas sonoras, como sabéis, puede definirse como un medio diagnóstico basado en las imágenes obtenidas mediante el procesamiento de ecos reflejados por estructuras corporales, gracias a la acción de pulsos de ondas ultrasónicas. Los ecos o ultrasonidos son ondas acústicas de alta frecuencia, que normalmente no las escuchamos con el oído humano. El ecógrafo es un aparato que emite ultrasonidos y los convierte en una serie de puntos que conforman una imagen que es interpretada por el médico. El ecógrafo consiste en una consola que contiene los mandos y en el ordenador. Bueno, podríamos hablar más tiempo de lo que es el ecógrafo, de lo que es la radiografía. Pues cualquier duda que tengáis me podéis decir por privado, que tengo más información sobre ello. En cuanto a las técnicas, pues voy a destacar la histerosonografía, donde se inyecta una solución salina estéril en el útero, lo cual desciende o se expande la cavidad uterina. Esta solución salina marca la lesión y permite una fácil visualización y medición. También se puede inyectar aire y solución salina en el útero para que el médico busque burbujas de aire que atraviesan las trompas de falopio, lo que puede indicar la permeabilidad de las trompas de falopio. En cuanto a la ecografía Doppler, es una técnica ultrasónica que nos permite estudiar el flujo de los distintos vasos mediante el registro de la onda del pulso y la determinación de su presión. El ultrasonido Doppler mide la dirección y velocidad de las células sanguíneas a medida que se mueven por los vasos. El movimiento de las células sanguíneas causa un cambio en el tono de las ondas acústicas reflejadas, que es lo que denominamos efecto Doppler. En cuanto a la endoscopia consiste en un examen de una cavidad corporal por medio de un instrumento óptico en forma de tubo que está dotado con una fuente de luz y
lentes que se introducen en una cavidad del cuerpo con el propósito de diagnosticar y poder tratar ciertas enfermedades. Este instrumento se llama endoscopio, ¿vale? Tenemos endoscopios en muchas zonas del hospital. Yo he trabajado con ellos en la zona de urgencias, en las consultas. Los endoscopios sabéis que pueden ser rígidos o flexibles, que son muy caros y pues que pueden entrar en muchos orificios. Podemos ver estómago, vejiga, pulmón, etcétera. Al ser una técnica inofensiva, permite su realización con cierta regularidad, siendo una técnica muy utilizada. Podemos acoplar el endoscopio con una cámara de vídeo que, además de observar, permite grabar o hacer análisis más exhaustivo. En cuanto a la fluoroscopia es un tipo de rayos X que permite que una parte del cuerpo sea estudiada en movimiento y grabada en un monitor de vídeo. Este tipo de rayos X se utiliza para examinar el tracto gastrointestinal. En cuanto a la resonancia magnética, ya nos suena un poquito más. Es un procedimiento que no es invasivo, en el cual se utilizan poderosos imanes y ondas de radio para producir imanes del cuerpo. A diferencia de las radiografías convencionales y de las imágenes de tomografía computerizada, en las cuales se utiliza radiación potencialmente nociva, rayos X, a las RM, que están basadas en las propiedades magnéticas de los átomos. Bueno, en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, o también denominada PET, electrones positivos, pues esta es una técnica de diagnóstico que no es invasiva, que permite realizar imágenes que muestran el metabolismo y el funcionamiento de tejidos y órganos, y que los estudios del PET se realizan mediante el tomógrafo PET, que consta básicamente de un gantry que contiene varios anillos de fotodetectores en cuyo interior se introduce la camilla del enfermo y avanza progresivamente para realizar el estudio de una zona determinada o de todo el organismo. Las exploraciones instrumentales solo se usan para exploraciones de aspectos muy concretos de órganos o sistemas, o para estudiar una determinada función orgánica. Tenemos las exploraciones instrumentales del aparato cardiorrespiratorio, como el electrocardiograma, por ejemplo, consiste en el registro de la actividad bioeléctrica del corazón. Esto, el electrocardiograma, casi nos suena a todos, sus siglas son ECG o EKG. Para ello se usa un aparato llamado electrocardiógrafo que permite registrar el trazo en forma de onda sobre el papel. Es una prueba inocua, como sabemos, y no produce ni dolor ni produce ninguna preparación previa. El fonendoscopio, ya sabéis que permite la auscultación de corazón y pulmones y detecta el movimiento del aire a través de la vida aérea y los latidos cardíacos. En cuanto al tensiómetro y esfingomanómetro, que esta normalmente suele ser una pregunta de examen, pues permite conocer las cifras de presión sistólica y diastólica. La presión arterial es la fuerza que la columna de sangre ejerce sobre las paredes arteriales. El máximo valor se alcanza con la sístole cardíaca y se llama presión sistólica, pregunta de examen, y el mínimo o valor que alcanza con la diástole cardíaca y se llama presión diastólica. Los valores normales en una persona adulta, joven y sana son de 120-80 miligramos de mercurio. Y la presión arterial va disminuyendo desde la aorta a los capilares, de forma que la presión a nivel capilar es de 15 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, pues ya sabéis que los valores son 120-80 y que por encima, pues es hipertensión arterial. Vale, pasamos a las exploraciones instrumentales del aparato respiratorio. Vamos a hablar aquí de la broncoscopia. El broncoscopio flexible de fibra óptica permite la visualización directa de los bronquios y la obtención de muestras de tejido para biopsia. Aquí os hablo de la radiografía simple, que es muy usada en el estudio del aparato respiratorio y que nos permite estudiar la estructura ósea de la caja torácica.
Hablamos también de la espirometría, que es una medición de la capa, de la capacidad respiratoria de los pulmones. El aparato que permite realizar es el espirómetro y la espirometría puede ser simple o forzada. La espirometría simple mide los volúmenes de aire estático de los pulmones, el volumen expiratorio que tenemos de reserva, volumen inspiratorio de reserva o residual, y la espirometría forzada permite determinar los volúmenes de aire en movimiento, como el volumen expiratorio medio en el primer segundo, que es el volumen expiratorio forzado. Este aparato es un aparato que utiliza, pues, por ejemplo, el logopeda eh, para que el paciente, es el aparato que normalmente tiene el paciente, nos puse foto, pero que normalmente tiene el paciente encima de su mesilla, que es un aparato plástico con tres bolitas, que él sopla, suben las bolitas y bueno, y ahí pues hacemos un poquito de ejercicio del aire que tenemos en los pulmones, que es lo que hablamos del aire de reserva y demás. En cuanto a las exploraciones instrumentales del aparato digestivo, tenemos la radiografía contrastada, la radiografía que se trata de administrar al paciente un compuesto en forma de papilla de bario por vía oral. Tenemos la colonoscopia, que sabemos que es la endoscopia realizada por vía anal, que permite la visualización del colon. Tenemos el enema opaco, que consiste en la administración de un enema cuyo contraste facilita la exploración radiológica, ya que permite observar las deformidades de la pared intestinal. La pH-metría, que permite valorar el grado de acidez, alcalinidad de las secreciones gástricas. La endoscopia, que es la exploración visual de las cavidades o conductos internos del organismo medio del endoscopio. Y luego tenemos la exploración instrumental del aparato urinario y rectal. En cuanto al aparato urinario y renal, pues aquí tenemos análisis de orina, análisis de sangre, pirografía, urografía, uréteres, citografía de vejiga, que son exploraciones radiológicas con contraste de riñón y vejiga, que nos permiten observar las anomalías de las vías urinarias. Las exploraciones del sistema nervioso, pues son esas que os pongo ahí, como la arteriografía cerebral, que nos permite el estudio del sistema arterial y la observación de obstrucciones de arterias, el electroencefalograma, son preguntas de examen que nos permite ver el cerebro, permite el estudio de la cavidad eléctrica del sistema nervioso central, el electromiograma, que es la representación gráfica de la actividad eléctrica del músculo, por lo que se utiliza en estudios de trastornos musculares. El aparato que usamos es el electromiógrafo. El estudio de la motilidad ocular, que son los movimientos oculares que se ven afectados ante lesiones del sistema nervioso central, que se pueden producir alteraciones de los reflejos oculares, etcétera. La punción lumbar, tenemos muchas durante la mañana, sobre todo si trabajamos en, en plantas de hospitalización, donde los pacientes van a hacer las pruebas y nos vienen a hacer, aquí permite y se obtiene líquido cefalorraquídeo. El análisis de este líquido tiene un valor diagnóstico en caso de las meninges o permite identificar la presencia de sangre. La angiografía es el examen radiológico de los vasos sanguíneos. Se lleva a cabo mediante inyecciones intravasculares de medios de contraste opacos o de radios X. Luego tenemos exploraciones instrumentales del sistema endocrino. Pues aquí tenemos la gammagrafía tiroidea, que es la técnica que permite conocer el funcionamiento del tiroides, administrando por vía sanguínea un isótopo radiactivo que es captado selectivamente por la glándula. Tenemos las exploraciones instrumentales en otorrinolaringología, la otoscopia. El otoscopio permite la visualización del oído externo y de la membrana timpánica para valorar su aspecto. Tenemos la prueba de Rini, que es la exploración que se hace de cada oído por separado,
se estudia la transmisión del sonido por vía aérea, ya que el diapasón, que es este instrumento que hace este ruido, se coloca a cierta distancia del oído y también se puede colocar el diapasón sobre los apófisis mastoidea para explorar la vía de transmisión del sonido. Tenemos la prueba de Weber. Para realizarla se usa el diapasón, ¿vale? También se coloca el diapasón en el vértex, que es el vértice de la línea media de la cabeza, y se observa la transmisión de las ondas que éste produce al vibrar. Esto explora la vía ósea de transmisión del sonido. Tenemos las exploraciones instrumentales en ginecología, como son la mamografía, que todos sabemos que es un estudio radiológico de la mama, como la histeroscopia, que es el procedimiento diagnóstico que permite la visualización directa del canal cervical y de la cavidad uterina. Tenemos la histerosalpingografía, que son radios X y permiten comprobar el estado de las trompas de falopio. Y la colposcopia, que aquí exploramos y visualizamos el conducto vaginal y del cuello de útero. Tenemos la citología cervical o test de Papa Nicolau, que permite detectar células anómalas en el cuello uterino que podrán causar cáncer cervical. En cuanto a la preparación del paciente para las pruebas diagnósticas, bueno, pues aquí el técnico de enfermería debe intervenir y colaborar en las diferentes técnicas diagnósticas de muchas maneras, pues explicándole al paciente en qué consiste la prueba y preparándolo. Si la prueba precisa que el paciente esté en ayunas, pues nosotros le informaremos y le explicaremos de a qué hora no debe de ingerir el alimento y le informaremos pues, de qué no debe de tomar, a partir de qué hora y hasta qué hora. Pondremos la hojita de ayunas, que en mi hospital es verde cantoso, que la ponemos en la cabecera de la cama para que así pues nadie que pase por allí sepa que está en ayudas y le dé nada de comer. Si necesitamos seguir una dieta especial o ingerir, pues le comentaremos al paciente todo ello. Prepararemos el material necesario para la prueba. Ayudaremos al personal durante la realización de la prueba. Eh, mm, bueno, y luego, pues en cuanto al ordenador, pues visualizar que esté bien, dejarlo en el sitio correcto, dejar al paciente cómodo una vez que si finaliza la prueba, recoger el material utilizado en la prueba, etcétera. El protocolo de la preparación para el estudio de radio X, que es suelen ser preguntas de examen, pues en cuanto a la colangiografía intravenosa, que es pregunta de examen, es un estudio de los conductos biliares. El paciente debe de firmar el consentimiento informado, debemos de estar atentos a eso. La colangiografía percutánea firma el consentimiento informado también y está en ayunas desde las 8 horas antes. La colecistocolangiografía es estudio de la vesícula biliar más los conductos biliares y se realiza en pacientes con inflamación de la vía biliar. Consiste en colocar al paciente en decúbito supino normalmente en la mesa radiográfica y se realiza anestesia local, se introduce una aguja fina paralela al suelo a través de 3 grados, espacio intercostal, lado derecho, y ahí se canaliza uno de los conductos intrahepáticos. La colecistografía oral es el estudio de la vesícula biliar. Ahí se firma el consentimiento informado. La noche anterior se toma una cena ligera sin huevos, mantequilla, mayonesa o nata y en la mañana del día anterior se le administrará un enema de limpieza que lo administramos nosotros. La ecografía, si se pretende la exploración de la vejiga, es imprescindible que el paciente permanezca con ella llena, sin orinar desde las 4 horas antes. En la exploración renal del paciente debe tener un buen aporte de líquidos, por lo tanto. En una endoscopia digestiva
se firma el consentimiento como siempre, ayunas desde las 24 horas del día anterior, administrar los enemas prescritos y no fumar las 12 horas antes. En el estudio de colon intestino delgado, como siempre, el consentimiento. Durante los 2 días anteriores del paciente tomará una dieta pobre en residuos y las 2 noches anteriores tomará un laxante suave. Las 24 horas antes solo se tomará dieta líquida y un laxante potente y a las 22 horas del día anterior se le aplicará un enema de limpieza. Puede tomar un desayuno ligero si el estudio es a mediodía. Si es después de mediodía, podrá tomar un almuerzo ligero. En cuanto al estudio del esófago, se firma el consentimiento y no requiere preparación si el estudio está limitado al esófago. Ayunas 24 horas antes, eso sí. El estudio gastroduodenal firma el consentimiento y la tarde anterior se tomará una cena ligera pobre en residuos. Estará en ayunas 24 horas. Debe de dormir en decúbito prono o lateral derecho para así facilitar el vaciamiento gástrico. Si la prueba es por la tarde, puede tomar un desayuno ligero, no fumar 12 horas antes. Si el paciente se le ha explorado el colon con enema opaco los últimos 2 días, la tarde anterior de la prueba se le administra un laxante. La exploración de los riñones, igual que la colongrafía. Y la exploración de toras no requiere preparación. La fibrografía, misma preparación que la colangiografía percutánea, y la tomografía computerizada ayunas 6-8 horas antes. Bueno, pues voy a dar hasta aquí. Sigo con la clase dentro de un rato y vamos a ver punción lumbar, punción de médula ósea y biopsia hepática. Pues hasta luego.